Las opiniones expresadas en el siguiente programa son a título personal y no representan los valores y principios de esta estación. Todas las historias presentadas en este programa son con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se han cambiado los nombres de los personajes para no herir susceptibilidades. No se pretende invocar a ninguna entidad o energía existente, o por existir. Hola, seres de la noche, bienvenidos a Relatos del Desierto. Hoy los invito a adentrarse en los rincones dramáticos y funestos de nuestra tierra. Soy la cronista nocturna y en esta velada especial hablaremos de aquellos que se quedaron atrapados entre dos mundos. Las almas en pena, los aparecidos. En cualquier sitio puede haber un alma atrapada y atormentada, sin poder viajar al más allá. Podría ser en tu escuela, en tu oficina, en un crucero o en un mercado. Tenemos la historia de Don Pedro, un hombre leal que no pudo desprenderse de su rutina, ni siquiera después de muerto. Carlos Trujillo nos cuenta la historia. En el tradicional mercado municipal de la Ciudad del Sol se dan cita personajes muy pintorescos. Hay mucha gente, sobre todo personas mayores con la tradición de ir muy tempranito a tomar café, leer el periódico, encontrarse con amigos o conocidos, comprar su verdura y carne fresca y luego a media mañana irse a su casa. Fue construido en 1910 como parte de las celebraciones del centenario de la independencia de México, y siendo una sociedad conservadora, los habitantes de dicha ciudad no aceptaron muy bien al principio el estilo ecléctico pero funcional, con su planta cuadrada y puertas en cada esquina, y una central en cada uno de sus lados, con amplias ventanas y puertas arqueadas, con un techo muy alto. Pero no tardó mucho en que el mercado municipal fuera el centro de reunión de miles de capitalinos que se daban cita ahí. Desde entonces, siempre ha sido un lugar muy bullicioso. Sus aromas a carne, verduras, comidas tradicionales como el cocido, gallina pinta y pozole recién hecho, y el infaltable café colado en talega se mezclan para hacer algo muy característico. Definitivamente el mercado es un lugar muy disfrutable. Hoy les voy a platicar una de las miles de historias que se suscitan en este tan icónico lugar de la ciudad, que quizá cambie su percepción de ese u otros mercados municipales. De entre los asiduos clientes, hace muchos años, está Don Pedro. Religiosamente a las 6 de la mañana esperaba que abrieran el puesto de periódicos, y luego se iba a su banco del café de Doña Tina, en el meritito centro del mercado. Ahí se encontraba con varios amigos y hablaban de política, de los resultados del béisbol y se contaban los pormenores de lo sucedido durante el día anterior. Así fue de lunes a domingo durante más de 20 años. Para todos los locatarios y comensales, Don Pedro ya era una figura muy familiar. Era un hombre aunque mayor, de buen ver. Vestía ropa vaquera muy formal. Sus pantalones de poliéster, camisa, cuadros muy bien planchadita, su sombrero Stetson y sus botas vaqueras de avestruz.
Cuando pasaba por los pasillos, saludaba con su tradicional ¡Hey! ¡Buenos días!, decía a todo el que se encontraba, con una sonrisa muy amable, como si conociera de años a la gente. Los años pasaron y el mercado empezó a deteriorarse, después de mucho tiempo de servicio. Entonces, las autoridades decidieron cerrar el lugar para remodelarlo completamente. Los vendedores fueron reubicados temporalmente y el mercado, que una vez había sido el corazón de la ciudad, cerró sus puertas. Durante todo ese año que duró cerrado el lugar, la gente se dispersó a otros sitios y varios de los comerciantes se declararon en quiebra y decidieron ya no vender más. El bullicio diario de esa zona, las risas, las pláticas ya no se escucharon más. Durante los primeros meses de remodelación los trabajos avanzaban rápido y sin contratiempos. Los albañiles trabajaban desde muy tempranito para ganarle al sol, quitando los viejos pisos, resanando paredes y reparando el techo. Pero a medida que avanzaban las obras empezaba a surgir rumores entre los trabajadores. Primero nadie le prestaba atención, pensaban que eran puras mentiras, pero poco a poco comenzaron a causar mucha inquietud. Los albañiles aseguraban que después de las 6, cuando terminaban su jornada y toda la obra se quedaba vacía, sentían la mirada de alguien desde adentro, donde estaban los bancos en la cafetería de Doña Tina. Total que los albañiles, por si las dudas, recogían todas sus herramientas y se iban antes de que anocheciera. Pero una vez se reventó un tubo de agua y tuvieron que quedarse hasta tarde a arreglar esa fuga. Ramiro, uno de los jefes de cuadrilla, aseguró haber visto esa noche a un señor con sombrero claro, camisa de cuadros y con botas, sentado como esperando su taza de café en el mismísimo centro del mercado. Cuando Ramiro se acercó para comprobar si era alguno de sus compañeros, misteriosamente la figura del señor desapareció. Pues pa' luego es pronto, salió corriendo del lugar. Claro que sus compañeros se rieron de él y le dieron mucha carrilla porque Ramiro prefirió ser de los primeros en irse de ahí en adelante en cuanto terminaban el turno. Siguieron los trabajos y parecía que ya habían olvidado el tema, pero una tarde, a eso de las 5, otro de los albañiles, Jorge, estaba quitando unos pisos del centro del mercado. Y cuando de pronto todo se quedó en silencio y solo se escuchó el sonido de una taza de peltre que chocaba contra la barra de madera del café Doña Tina, Jorge sintió que se le empezaron a parar todos los cabellos desde la nuca hasta la cadera y se quedó sin querer moverse. Pero tenía que hacer algo. Entonces decidió voltear venciendo su miedo y se encontró que los bancos atornillados al piso y que habían quitado esa mañana estaban otra vez en el mismo lugar. Iban pasando los meses y las cosas raras, las apariciones y desapariciones de herramientas que luego eran encontradas en el café de Doña Tina se hacían más frecuentes. Pero pues había que trabajar y terminar pronto la remodelación, así que los albañiles no les quedó de otra más que seguir chambeando. Héctor, sí, a Héctor le tocó la peor parte. Héctor era el más joven de los trabajadores. Apenas había cumplido 16 años y lo contrataron a mitad de la obra como ayudante de albañil. Y pues como era nuevo, pues a él lo mandaron a trabajar adentro, en el centro del mercado, porque todos tenían miedo de andar por ahí y los muy abusones lo mandaron a trabajar solo. Pues una mañana llegó muy temprano, a eso de las 6 de la mañanita, a trabajar, y en cuanto abrió el patrón la obra se fue directito a trabajar todo entusiasmado. Estaba apenas preparando la mezcla cuando sintió como que le tocaron el hombro. Pensó que era una broma y mientras seguía batiendo contestó: ¿Qué quieres? Y una voz profunda y muy seria le ordenó: Dame un café y mi periódico del día. Volteó inmediatamente y vio a un hombre mayor, con sombrero, botas de avestruz, que lo miraba fijamente. Señor, el mercado está cerrado, le dijo Héctor.
Dame un café nomás. Quiero irme ya. Héctor se levantó y se acercó al señor para explicarle amablemente que no podía estar ahí porque era peligroso, y si lo veían al que iban a regañar era él. Muy confiado, trató de poner su mano en el hombro del señor, y su mano se fue de paso atravesando la figura del hombre sentado. Al pobre muchacho no solo le quedó sin habla, no entendía lo que estaba pasando. Las piernas le empezaron a temblar y cayó al suelo desmayado. Al abrir los ojos, quién sabe cuánto tiempo después, sintió que una mano helada lo estaba levantando, pero su visión todavía estaba nublada. Se impulsó con la ayuda de ese alguien que no alcanzó a ver, y al incorporarse bien miró y era el señor que quería café. Señor, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué quiere de mí? Para esto todo el mercado estaba en silencio porque sus compañeros no habían llegado, y el patrón que le había abierto la puerta ya se había ido. ¡Quiero mi café! Le dijo la voz profunda y ahora con más enojo. Volvió Héctor a caer al suelo. Cuando llegaron sus compañeros llorando, les contó lo que había pasado y solo le creyeron porque tenía en su mano una marca de unos dedos, como que alguien le había apretado mucho la mano dejándole ese recordatorio. Como pólvora se esparcieron los rumores por toda la ciudad. Los locatarios no tardaron en hacer la conexión con don Pedro, que siempre iba a tomar café por más de 20 años en que doña Tina, y que había muerto unas semanas después de que el mercado cerrara sus puertas para remodelarse. Hay quienes quisieron dar una misa y bendecir el lugar antes de abrirse, pero por angas o matangas no se hizo y el mercado reabrió sus puertas al público. Don Pedro se seguía apareciendo durante las mañanitas, o ya en la tarde antes de cerrar. Algunos de sus amigos llegaban, pedían 2 cafés, uno para don Pedro y otro para ellos. Respetaban el banco de su viejo amigo y dejaban ahí el café. Los que atendían el lugar les daba miedo retirar la taza, y ahí la dejaban todo el día. Pero a la mañana siguiente que volvían, al abrir, la taza de café ya estaba vacía. Dice que quien se sienta en el banco de don Pedro no se lo toma a gusto el café, y sienten escalofríos y algo les pasa cuando se van de ahí. O se les pierde el dinero, o pierde el camión, o hay algunos que incluso llegan a enfermarse. Lo cierto es que aunque la presencia física de don Pedro ya no está de seguro, sigue disfrutando el aroma del mercado municipal de la Ciudad del Sol, haciendo que de pronto se sienta un extraño frío ahí donde se sentaba. Si vas al mercado municipal y te acercas a ese lugar, puede que sientas una mano fría en tu hombro, invitándote a sentarte con él. Vayamos a otro lugar de encuentro, el antiguo Cine La Gloria, un espacio donde el tiempo parece haberse detenido y donde la figura de un hombre sigue ocupando su butaca favorita. Vero Gonsen nos narra la historia de don Casimiro, asiduo cinéfilo de San Gabriel. En la ciudad de San Gabriel había un cine antiguo que resistía al tiempo y la modernidad. La mayoría de los cines en la región habían cerrado o se habían transformado en centros comerciales, pero el Cine Gloria se mantenía en pie. A pesar de sus butacas desgastadas, el olor a palomitas viejas y la humedad que se filtraba por las paredes, el Gloria seguía proyectando películas, aunque su audiencia se había reducido a un puñado de fieles. El cine era un lugar de culto para aquellos que amaban las películas clásicas. Los martes y jueves se proyectaban cintas de antaño, dramas de la época dorada del cine mexicano, películas de vaqueros y melodramas que en su día habían hecho llorar a generaciones enteras. Entre estos visitantes recurrentes había uno que jamás faltaba:
Don Casimiro. Don Casimiro era una figura inconfundible, de edad avanzada, siempre vestía con un sombrero de ala ancha y una chaqueta de lana gris muy desgastada por los años. Nadie en el cine sabía mucho de él, pero todos lo conocían por su hábito de ocupar siempre la misma butaca, en la misma fila, justo en el centro. Llegaba temprano, antes de que empezara la función. Compraba un boleto y entraba en silencio. Sus visitas eran ya tan rutinarias que ni los trabajadores ni los otros espectadores notaban ya su presencia. Parecía casi una extensión del cine mismo, como si perteneciera al lugar tanto como las viejas lámparas que colgaban en su interior. Una noche, Don Casimiro asistió a una proyección especial de una película de la década de 1950. Nadie sospechaba que sería la última vez que lo verían. Al finalizar la función, Don Casimiro salió del cine, como siempre, en silencio y con su caminar pausado. Los empleados del Gloria lo vieron desaparecer en la oscuridad de la calle y luego de esa noche nunca regresó. Los rumores comenzaron a correr por el barrio. Algunos decían que había muerto en su hogar solo y olvidado. Otros afirmaban que lo habían visto caminar por la plaza una semana después, aunque de una manera extraña, como si fuera un fantasma. Pero lo que más perturbaba a los empleados del cine no era su desaparición, sino lo que vino después. Una semana después de su última visita, los empleados del Gloria empezaron a notar cosas muy raras. Luis, el encargado de proyección, contaba que al apagar las luces y revisar la sala, siempre encontraba la butaca de Don Casimiro ligeramente movida, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Al principio lo atribuyó a un descuido. Tal vez algún otro espectador había ocupado el asiento sin que nadie se diera cuenta. Pero entonces las cosas se pusieron más extrañas. Una noche, al terminar la función, Mariana, una de las taquilleras, se quedó limpiando el lobby cuando sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Miró hacia el pasillo que llevaba a la sala y en la oscuridad creyó ver una figura sentada en la última fila. Pensó que algún espectador se había quedado dormido, así que decidió acercarse. Cuando llegó a la entrada de la sala, encendió las luces y vio que la butaca de Don Casimiro estaba ocupada. O eso parecía. El cine estaba más frío de lo habitual. Mariana parpadeó varias veces tratando de ajustar su vista a la tenue luz y se talló los ojos cansados de la jornada. La butaca parecía vacía, pero alrededor se veía un resplandor raro, como si fuera el aura de una persona que estuviera sentada ahí. Esa misma noche, Mariana le contó a Luis lo que había visto. Al principio él se rió de ella y se lo achacó al cansancio. Pero al cabo de unos días, Luis comenzó a notar algo más. Al proyectar las películas, justo cuando las luces se apagaban y la pantalla comenzaba a iluminarse, podía ver por el rabillo del ojo una sombra en la última fila, en la butaca de Don Casimiro. Al principio pensó que era su imaginación, pero cada vez que lo veía le daba más miedo. El personal del cine comenzó a evitar acercarse a la última fila. Los pocos espectadores que aún acudían al Gloria notaban el ambiente extraño del lugar, especialmente al final de las funciones nocturnas. Más de uno aseguró haber sentido un escalofrío cuando pasaban cerca de la butaca vacía. Un hombre incluso aseguró haber oído una voz proveniente de esa esquina, pero al voltear no había nadie. Un viernes por la noche, mientras proyectaban una película de terror, uno de los empleados más jóvenes, Carlos, decidió enfrentarse al misterio. Con más valentía que juicio, entró a la sala después de que la última función terminara. Apagó las luces y se sentó en la primera fila, observando la pantalla en blanco. Todo estaba en silencio.
Después de unos minutos, Carlos comenzó a sentir una presión en el pecho, una sensación de ahogo que lo hizo levantarse de golpe. Miró hacia la última fila y ahí, en la penumbra, vio la silueta de un hombre con sombrero. No era una ilusión ni un reflejo. Estaba sentado, inmóvil, con la mirada fija en la pantalla apagada. Carlos corrió fuera del cine, pálido y sin aliento. Desde esa noche nunca se volvió a parar en ese lugar. A pesar de la creciente inquietud entre los empleados, el dueño del cine se negó a cerrarlo. Dijo que los rumores de fantasmas eran pura superstición, o eran inventados por detractores que querían convertir el lugar en un centro comercial. Así que contrató a nuevos empleados y despidió a los actuales. Con el paso de los meses, la leyenda de Don Casimiro, el hombre que nunca se fue del cine, se extendió por el pueblo. Algunos decían que su alma estaba atrapada en el cine. Otros aseguraban que el Cine Gloria, con todas sus películas antiguas, había absorbido parte de su espíritu, manteniéndolo ahí, y que éste se negaba a desaparecer. Dicen que si te sientas en la butaca de Don Casimiro y miras la pantalla, puedes sentir su presencia. Una aura que te envuelve, como si él estuviera sentado a tu lado, observando en silencio. Y si te atreves a quedarte hasta que la sala quede vacía, es posible que lo veas en la penumbra, esperando a que empiece la siguiente función. Gracias por continuar con nosotros en Relatos del Desierto. Compártenos tu historia a través de nuestras redes sociales o nuestra página internet www.reileteradio.com. Saludamos con mucho gusto a los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo y nos hacen llegar sus comentarios. Vela Trujis, La Consuelo. Guajiros, gracias. Ojalá y les queden ganas de ir al cine. O bien, de irse a tomar un café al mercado de su ciudad. Gracias por ser parte de esta creación de las historias de los relatos del desierto. El viento nos trae noticias del pasado. Nos remontaremos a un lugar sagrado, el corazón de una aldea que fue testigo de 2 epidemias. Y esta se convirtió en la tumba de aquellos que no recibieron un adiós apropiado. Vela Quiñones la recupera de la memoria de los ancestros y aquí nos la presenta. La pequeña aldea de Silomécatl funcionaba como muchas otras poblaciones alrededor de un manto acuífero. Sus pobladores contaban con un pozo como inagotable fuente de agua limpia que les permitía vivir difíciles temporadas. En el centro del pueblo se encontraba este pozo y estaba rodeado de piedras con símbolos grabados donde agradecían a los dioses por el regalo de darles agua. El pozo, además de ser el centro ceremonial, era el lugar de reunión de las familias donde se celebraban rituales y las fiestas. Sin embargo, fue en este sitio donde se departía tanta felicidad y prosperidad en el que cayeron terribles tragedias. Primeramente, la población fue víctima de la viruela. Decían los rumores que los conquistadores españoles habían traído esa enfermedad que se expandía con rapidez y dejaba tras de sí un río de muerte por todos lados. Para la viruela no había distinciones. Ancianos, niños, jóvenes, todos caían enfermos sin remedio que pudiera salvar su vida. El ambiente del pueblo olía a muerte. Los primeros muertos fueron despedidos uno a uno en rituales sagrados y empezaron a enterrarlos en el panteón que pronto ya no tenía espacio.
y cuando empezaron a morir más y más cada día, entonces tomaron una difícil decisión: usar el pozo como tumba comunitaria. Todos los cuerpos infectados iban siendo depositados uno a uno, ya sin ritual ni despedidas. Algunos no terminaban de morir cuando eran tirados al fondo del pozo, y cada vez que iba cayendo alguien a la profundidad de las sagradas aguas, sentían el retumbar de las entrañas de la tierra rugiendo, como reclamando más. Al tiempo, cuando los pocos habitantes fueron recuperándose del dolor de perder a sus seres amados y comenzaron a darle la bienvenida a la gente de otras poblaciones más pequeñas que habían quedado devastadas, el lugar se fue recuperando, comenzó a crecer y a volver a ser el sitio próspero. Sin embargo, no hubo alivio completo para el alma del pueblo. Justo cuando creían que el horror había pasado, el Cocolixtli los golpeó. La segunda ola de muerte fue más brutal. La gente de Xilomecatl comenzó a morir por una fiebre extraña y fulminante. El curandero del pueblo intentaba con todas sus fuerzas detener esa nueva enfermedad, con hierbas, rezos y rituales, pero nada funcionaba. El Cocolixtli era implacable y los pocos que habían sobrevivido a la viruela ahora eran los primeros que enfermaron. Murió más gente, incluso más que con la epidemia anterior. El pozo, que ya se había convertido en una fosa común, volvió a abrirse para seguir depositando los cuerpos. Contaban que en las noches se escuchaban rugidos y se sentía cómo la tierra temblaba, y es cuando morían los infectados de Cocolixtli. Por ese antiguo pozo ahora salía una bruma trayendo consigo lamentos y llantos de almas que no podían trascender y estaban encerradas en ese profundo lugar. Los pobladores estaban aterrorizados. Eran muchos los que escuchaban esos lamentos y otros más veían sombras que salían del pozo, y una fuerza los envolvía atrapándolos y regresándolos a lo hondo del lugar. Dicen que quienes se acercaban al pozo sentían la necesidad de arrojarse a él. El miedo se extendió como una nueva plaga. El líder del pueblo trataba de mantener el orden, pero la desesperación había ganado terreno en el pueblo. Un día se reunieron los sabios de Xilomecatl y recordaron el pasado del pozo, que antes era vida y prosperidad para todos, pero después de la viruela, desde que tiraban ahí los cuerpos, y dedujeron que la maldición del pozo era porque las almas quedaron atrapadas ahí, sin poder ir al mundo de los muertos porque no habían sido despedidos con el ritual correspondiente. Decidieron salvar al pueblo y liberar a las almas a través de un ritual especial para todas ellas. Reconocieron la culpa de los antepasados, haber decidido, presas del terror de la viruela, tirar a los muertos en el pozo. Al levantarse para ir a avisarle al pueblo la decisión que tomaron, la tierra tembló y retumbó para dar paso a una grieta que poco a poco se fue convirtiendo en un agujero enorme a donde cayeron todos. Mientras caían, manos de muchos espíritus los abrazaban y los jalaban hacia el fondo de la tierra misma. Lloraban y se lamentaban. De pronto, la tierra se cerró y quedó igual. Todos desaparecieron. El día que el Consejo de Sabios desapareció, un profundo silencio se apoderó de Xilomecatl. Nadie supo qué sucedió realmente, pero el temblor y el rugido de la tierra fueron imposibles de ignorar. Al caer la noche, el pozo parecía más oscuro y más profundo que nunca, como si la tierra misma hubiera decidido ocultar los pecados del pasado. Con el paso de los días, la gente comenzó a notar algo extraño. La bruma espesa que emergía del pozo en las noches parecía moverse con vida propia. Los que se atrevían a acercarse, aunque fuera solo para mirar, regresaban inquietos, con los ojos desorbitados, murmurando sobre sombras que danzaban en la profundidad, manos que se extendían buscando algo o alguien. Los rumores sobre la maldición del pozo crecieron.
Decían que ya no era solo un lugar de entierro, sino una puerta abierta hacia otro mundo, un mundo de dolor y sufrimiento eterno. Los pocos que se atrevían a caminar cerca durante la noche sentían una fuerza inexplicable tirando de ellos. Un frío que los rodeaba y los empujaba hacia el borde, como si el pozo mismo los llamara. Cierto día, un extraño rugido emergió del fondo del pozo. Al mismo tiempo, una grieta comenzó a formarse en la tierra de alrededor y pronto se extendió como una boca voraz que se tragaba todo a su paso. Las pocas casas cercanas se hundieron en la tierra y la gente huyó despavorida. Aquella grieta se cerró tan rápido como se abrió, pero desde entonces nadie se atrevió a acercarse más. El pozo permaneció sellado, pero los que aún vivían en el pueblo juraban que en las noches más silenciosas, cuando el viento cesaba y la luna estaba llena, se podían escuchar voces apagadas, y no de los vivos, sino de aquellas almas atrapadas, clamando por justicia, por rituales que nunca se realizaron. Dicen que quien se atreva a mirar dentro del pozo en una de esas noches podría perder más que su vida. Perdería su alma y sería arrastrada por aquellas otras almas, quedando atrapados para siempre en el profundo abismo, junto a los espíritus atormentados que no han encontrado descanso. Y así es, hay lugares en donde las almas quedan atrapadas y no encuentran su descanso. La siguiente historia me duele. Es una que está llena de sufrimiento, engaños, drama y terror. En la vida de una mujer presa en su propio dolor y en las ganas, en las garras de un matrimonio funesto. Conozcamos a Consuelo, atrapada en el ciclo de abuso y soledad. Muchas veces, como ella, en vida está nuestro propio infierno. Si no hubiera matado al Pancho, reflexionó Consuelo, mi vida hubiera sido muy diferente. Y sonrió. Eran los años 20 en México, en una ciudad pintoresca y recuperándose de los años de la Revolución, con la modernidad inundando desde el centro a las periferias, donde empezaron a pulular los burdeles, regentados por exrevolucionarios sin escrúpulos, venidos a más, quienes explotaban a las campesinas que, al no encontrar un buen trabajo en la ciudad, su única opción era la de caer en las garras de padrotes quienes las explotaban. Pancho y Consuelo eran una pareja de campesinos que decidió mudarse a la capital cuando recién se casaron, buscando un futuro mejor porque los de la bola llegaron a saquear la casa de sus padres. Tenían ya varios años de matrimonio y no habían podido concebir hijos. Eso le afectaba mucho a Pancho porque para él lo más importante en la vida era tener un primogénito quien continuara el linaje de su apellido. Consuelo se sentía culpable después de años y años de tratar de embarazarse y no poder. Esta debe ser una señal divina, pensaba. Pero para Pancho era que Consuelo no le servía como mujer. Entonces comenzó a irse a las cantinas y burdeles para emborracharse hasta casi perderse en el alcohol. Tanto que había veces que no sabía cómo llegaba a su casa.
La mayoría de las veces, Pancho tomaba los sábados y recalaba a su casa casi al amanecer para despertar violentamente a su esposa, arrancándole la ropa con furia y la sometía sin piedad alguna, ignorando sus lágrimas y la resistencia que al principio ella ponía. Después de servirse de su cuerpo, la golpeaba y la pateaba gritándole que no valía nada, que no era una verdadera mujer y que jamás nadie la iba a querer. Fueron años en los que Consuelo sufría amargamente por el maltrato del Pancho. Ella dejó de luchar y pensó que ese era su destino. Sin embargo, cada vez que la violaba, su mente se refugiaba en una fantasía: huir, escapar a cualquier lugar donde no le doliera nada y ni él ni nadie pudieran tocarla. Ningún hombre, menos el que había jurado amarla y protegerla todos los días de su vida hasta que la muerte los separara. Pero con el primer golpe recibido volvía a la realidad y quedaba paralizada de terror ante el miedo a la condena divina, llenándola de culpas. No tenía amigas y no hablaba con nadie, porque se llegó a creer las sentencias de su marido de que ella no servía y que nadie la iba a querer. Además, no olvidaba que su madre le decía que casarse era para toda la vida y sería un pecado desobedecer a su marido, y que las mujeres debían tomar su destino con resignación. Ay, sí que recordaba muy bien los consejos de su madre. Tanto que ella llegó a idealizar el matrimonio perfecto. Un hombre proveedor, amoroso, dedicado a su familia, buen padre y respetuoso, tal como era su mismo padre. Por eso ella no entendía cómo podía ser que el hombre de su vida se hubiera convertido en un monstruo capaz de golpearla y violarla cada que se emborrachaba. Lejos quedó aquel Pancho tierno y amoroso que escribía corazones en los árboles con las iniciales de ambos. Aquel hombre que la sorprendía saliendo de misa con un ramo de flores cortadas del campo. Ese Pancho ya no existía, ahora era un horripilante ser humano. A pesar de todo, Consuelo seguía teniendo los pensamientos liberadores que la llevaban a un paraíso donde era intocable cada que era sobajada por su compañero de vida. Quería dejarlo todo atrás, ser libre, sentirse verdaderamente una mujer amada y deseada. Ella quería una vida sin su marido. Pancho era cliente frecuente de la casa de las Mercedes, un burdel disfrazado de cantina con olor a perfume barato, tabaco y sudor de los que iban a buscar placer después de una larga jornada de trabajo. La poca luz que ofrecían las lámparas del lugar, los viejos muebles robados de haciendas pudientes y cortinas pesadas, viejas y polvorientas, junto con las paredes descuidadas, hacían del burdel el sitio perfecto para asilar prostitutas con ropas llamativas pero desgastadas por el uso, hombres perdidos en el alcohol y cantineros indiferentes a todo lo que ahí pasaba. Era un lugar donde la gente acudía a tratar de olvidar su miserable vida pasando un rato con mujeres voluptuosas y prestas a entregar su cuerpo para satisfacerlos. Ahí Pancho se guarecía en la última mesa del rincón, contemplando las damas de la vida galante y siempre acompañado por las más bellas y jóvenes que se desvivían por agradarlo, acariciándole el cabello y brindándole vasos de mezcal y muchas veces la botella entera para que el cliente estuviera más tiempo. Esos encuentros terminaban siempre en la cama, pero incluso en los brazos de las más bellas y deseadas mujeres, Pancho sentía que algo en su interior se quebraba cada vez que intentaba cumplir como hombre. En cada encuentro su insatisfacción aumentaba y el licor, en lugar de apagar su dolor, lo hacía más fuerte. Sabía que algo estaba roto en él,
Quizá, pensaba en el fondo, era el culpable de no poder engendrar a un hijo. Eso lo hacía llenarse de coraje y frustración y volvía a casa más violento que nunca. Esta situación no podía durar para siempre. Una noche Consuelo llegó a su límite. Después de escuchar los gritos de Pancho al abrir la puerta un sábado en la madrugada, un calor inmenso comenzó a invadirla y eso se fue convirtiendo en coraje, en rabia, en ganas de vengarse, en un ¡ya no más! Pancho, tambaleándose, entró al cuarto esperando ver a su mujer tendida con las piernas abiertas, como si fuera un ritual y ella fuera el sacrificio. Pero ahí no estaba. Ella estaba parada a un lado de la ventana, con las manos en la cintura, vestida de valentía. ¿Y tú qué haces ahí parada? ¡Échate! Yo quiero. Le gritó Pancho indignado. ¿Se acabó? No lo haré más. No soy tu puta, sentenció Consuelo con voz firme, pero manteniendo una falsa calma. La voz le temblaba de coraje mezclado con miedo. Sé que vienes de la casa de las Mercedes. Hasta acá hueles zaramera. ¿No te dieron ahí lo suficiente? ¿O tampoco con las pirujas puedes?, retó la mujer. Pancho, vociferando, se le fue encima con las manos dispuestas a golpearla. Alcanzó a darle un golpe en el ojo y Consuelo se cayó al piso, a un lado de la cama. Como pudo, se levantó ayudándose de la mesita donde tenían una lámpara de aceite aún prendida. Tomó la lámpara sin pensar, pero por un segundo dudó en ejecutar la idea que se le vino a la mente. ¿Podré matarlo? Esa duda se desvaneció tan pronto como vino, al ver a Pancho caminar hacia ella para seguirla golpeando. En ese momento, con todo el dolor, miedo y humillaciones soportadas durante años, fueron su combustible para decidir que ya no había vuelta atrás. Le estrelló entonces con todas sus fuerzas la lámpara en la cabeza. Pancho no se lo esperaba. Al sentir el golpe y el hilo de sangre que corría y le nublaba la vista, se quedó pasmado, por lo que ella aprovechó para seguirlo golpeando, maldiciéndolo por los momentos crueles que le había hecho pasar. Cada que escuchaba el crujir del cráneo del hombre, más coraje le daba. Este es por pegarme, este por acostarte con pirujas, este es por no embarazarme, este es por engañarme. Gritaba y golpeaba con fuerza. Empapado en sudor y con las manos y piernas temblándole, el corazón acelerado, con cada golpe que le daba con todas sus fuerzas. El aceite de la lámpara se rociaba por todo el cuarto, encendiendo las cortinas, la misma cama, y pronto alcanzó a Pancho, que estaba tumbado como un saco de papas, inerte en el suelo. El calor de una chispa en sus piernas hizo que reaccionara Consuelo y gritó de dolor. Volvió de su trance al ver que su vestido comenzaba a quemarse y, al mirarse, vio una marca oscura formándose en su muslo, como si el fuego dejara una marca para que siempre recordara ese día. Esa marca no solo era física, algo en ella cambió para siempre. Tiró la lámpara y, antes de salir, se paró a escupir la cara de Pancho. ¡Púdrete en el infierno!, le gritó y salió corriendo, golpeando con sus manos el vestido en llamas, logrando apagarlo. Fuera de la casa y a salvo, mientras escuchaba gritos y veía a sus vecinos tratar de ayudar a apagar las llamas de la modesta casa, Consuelo se quedó fijamente viendo cómo todo su pasado iba desapareciendo con la fuerza del fuego, devorando lo que alguna vez había sido su vida. Así fue,
y así lo decidió. Por un momento la inundó un alivio, un descanso, una paz, hasta que sintió cómo su muslo le ardía. El intenso dolor le hizo volver a la realidad. Había matado al Pancho, a su Pancho amoroso de un principio, y al monstruo en el que se había convertido. Entre más lo pensaba, más le palpitaba el ardor de su pierna. Corrió con todas sus fuerzas que le quedaban hasta parar en un puente. Se tumbó en el suelo enlodado. El dolor de su pierna era muy fuerte, pero al ver la figura oscura delineándose con ese rojo vivo, sintió algo extraño. Poco a poco se iba formando como el transitar de una víbora, una rosa, pero no una rosa común. Los pétalos se iban tornando negros como el carbón. Era como si el ardor de su piel se convirtiera en su propio latido, dolor y placer mezclados, que la hacían estremecer. Con cada pétalo que se tornaba negro suspiraba, como si la hermosura siniestra de esa marca estuviera hecha para ella, para ese momento especial. Ahí, el aire era frío, pero reconfortante. El calor de su pierna la mantenía despierta, como si flotara entre dos mundos. Solo podía escuchar su pesada respiración y el latir de su corazón en sus oídos. No sentía miedo. Sin embargo, sabía que estaba al borde de algo desconocido. Cerró sus ojos y se dio al cansancio. Una parte de ella intuía que al despertar todo sería diferente. A medida que cerraba los ojos, Consuelo se sentía flotar más allá del fuego, el dolor. El latido en sus oídos se iba acallando lentamente, mientras sus pensamientos la llevaban hacia el pasado, como si recorriera sus pasos de vida por última vez. Se vio sembrando sus primeros geranios en el jardín de la ciudad y el árbol de limón que vio crecer durante los años de vivir ahí. Se vio en la boda con el Pancho, en su primera noche juntos. Vio a su madre haciendo su comida favorita y saboreó el olor. Se vio corriendo en los sembradíos de maíz y también vio cómo la bola de los revolucionarios había saqueado la casa y cómo a ella le escondieron debajo de la paja del corral de las vacas. Se vio niña jugando con piedras y soñando casarse con un hombre grande y fuerte. Despertó hasta la noche. Algo en el aire, en su piel, no se sentía igual. La rosa negra seguía ahí, más intensa, con más vida. Eso le recordaba que enterró su pasado, sus viejas creencias, el amor y la ternura, la inocencia y la cordura que se quemaron junto con el Pancho y el que alguna vez había sido su hora. Esa rosa negra, su rosa negra siempre se lo recordaría. El ardor que sentía en su pierna había desaparecido, pero en su lugar una corriente cálida recorría su vientre, creciendo con cada respiración. Era una sensación profunda, un latente deseo que le impulsaba a buscar algo que no podía nombrar, pero lo tenía en lo más íntimo de su ser. Caminó sin rumbo, tratando de ponerle nombre a sus palpitaciones, a su sed de no sabía qué. Se adentró por los callejones, sorteando los charcos y algunos borrachos tirados en la calle. Llegó hasta la puerta de la casa de Mercedes. La tenue luz y el olor inconfundible de un burdel de mala muerte le definía a la perfección sus deseos. Entró y vio a un Jesús, alto, moreno, ojos negros grandes y mirada libidinosa,
buscando con qué puta quitarse las ganas. Igual que el Pancho, pensó. Se sentó a su lado y el joven no se inmutó. Comenzó a acariciarle la pierna y vio cómo se le erizaba la piel. El cuerpo de Jesús reaccionaba a la presencia de Consuelo antes de que su mente pudiera entenderlo, pero no la veía. Cuando ella le dijo algo quedito al oído, su voluntad se desvaneció. Era como si algo lo hubiera poseído por completo, algo más fuerte que cualquier deseo que hubiera sentido antes. Sin dudarla, siguió con sus pasos guiados por una fuerza incomprensible. La luna apenas iluminaba el estrecho callejón. Tómame, le dijo con un tono que jamás había sonado en sus labios. Jesús, embrutecido, obedeció y comenzó a acariciarla. Consuelo supo entonces que el cuerpo del hombre cedera ante ella y disfrutaba no tanto el contacto físico, sino el poder que emanaba de cada caricia. Como si cada suspiro, cada roce se desvaneciera el mundo, dejándola sola con el placer puro que ella buscaba. La noche avanzaba mientras Consuelo lo envolvía en sus brazos y tomaba el control. Jesús dejó de escuchar los ruidos de los callejones y de los burdeles. Para él solo existía esa misteriosa mujer y esa voz sensual que le ordenaba el siguiente movimiento. El cuerpo de Consuelo le producía escalofríos en todo el cuerpo y una excitación que jamás imaginó sentir. A medida que el placer se intensificaba, su mente se iba nublando, como si no fuera real. Sus pensamientos se mezclaban y perdió la concentración y la voluntad. De pronto, se lo tragó la oscuridad. Al amanecer, Jesús despertó sobresaltado en el mismo callejón donde todo había ocurrido. Consuelo no estaba a su lado. La confusión lo hizo pensar que todo había sido un sueño y se preguntaba si aquella mujer había existido. Se levantó lentamente, sintiendo el frío del piso contra su piel desnuda. Al intentar vestirse, sus ojos se detuvieron en su brazo. Una rosa negra perfectamente delineada se enroscaba en su piel como una maldición. Siempre estaré en ti. La voz de Consuelo taladraba su mente. Una risa macabra acompañando sus palabras. Siempre estaré en ti. Mientras, Jesús caía de rodillas, abrumado por la voz y la oscuridad creciente que iba envolviendo su razón como una negra niebla. Olvidaba poco a poco su pasado, su identidad y su vida entera. Jesús, al igual que decenas de hombres, quedó atrapado en el bucle de placer y tormento. Ninguno de ellos volvería a ser el mismo, porque Consuelo no solo buscaba placer, buscaba castigo, y todos los hombres a los que ella poseía quedaban marcados para siempre con la rosa negra y enloquecidos con la voz taladrante del espíritu de Consuelo. Consuelo vagaba por los callejones, por las noches, desde que había matado a Pancho, y en el fuego su vida se había transformado. La rosa negra era un fiel recordatorio de su pasado en vida, y eso ahora en espíritu la hacía llenarse de sed de venganza contra todos los hombres que buscaran placer en otra mujer. Y aunque sus pensamientos regresaban a la noche que todo cambió, cuando mató a su marido y con él a la parte viva de ella que, si no lo hubiera asesinado,
seguiría como su esclava y objeto de sus frustraciones. Por eso, agradeció que ahora su vida era muy diferente. Llena de satisfacción, se fue caminando por los oscuros callejones buscando a su próxima víctima. El oscuro deseo recorría su cuerpo incorpóreo mientras seguía su camino por los oscuros callejones. Consuelo sabía que, aunque su vida como mujer había terminado, su sed de venganza apenas comenzaba. Su espíritu vagaba, buscando a su próxima víctima, a otro hombre que como Pancho mereciera la condena eterna de caer en sus brazos. Su redención, ahora lo sabía bien, no estaba en escapar, sino en castigar. Definitivamente una historia fuerte, la de Consuelo. ¿Cuántos consuelos habrá así en vida? Ojalá encuentren una salida digna a ese infierno. En el chat de la página de Reilete Radio nos preguntan sobre el Cocolitzli. Este fue una de las epidemias más devastadoras que afectó a la población indígena en México durante el periodo colonial, específicamente en el siglo XVI. Este término proviene del náhuatl y significa peste o enfermedad. Esta epidemia ocurrió en 2 brotes importantes en los años 1500 y causó la muerte de millones de personas, reduciendo drásticamente a la población indígena. Gracias por continuar con nosotros en los relatos del desierto, aquí por Reilete Radio. En el centro de la ciudad, a espaldas de una vieja iglesia, se encuentra el antiguo Hospital de San Clemente. Un edificio que, aunque fue clausurado desde hace décadas, sigue atrayendo a personas inquietas y a algunos curiosos temerosos. Lo que alguna vez fue un importante centro de salud, hoy es solo un cascarón con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Sin embargo, lo que ha convertido al hospital en un lugar de leyendas no solo es su aspecto deteriorado, sino las historias que la gente cuenta sobre él. San Clemente fue conocido por tratar a personas con enfermedades terminales. La mayoría nunca logró salir con vida de ahí. En la década de los 70 hubo una serie de desapariciones misteriosas de pacientes, trabajadores e incluso familiares que visitaban este hospital. Se decía que quienes ingresaban en los últimos días de su vida no solo morían, sino que sus cuerpos desaparecían sin dejar rastro alguno. Años después de su cierre, las historias de desapariciones siguieron aumentando. Algunos jóvenes que intentaban explorar el lugar en busca de aventuras decían sentir una presencia de alguien que los observaba mientras caminaban por los pasillos oscuros. Una de las curiosas que le dio por entrar, Marta, entró junto con un grupo de amigos. Ella de pronto sintió un escalofrío. Es como si alguien hubiera estado sentado ahí, murmuró. De pronto, un ruido seco resonó en los pasillos. Al
seguir caminando, el grupo encontró habitaciones vacías, pero cuando se disponían a salir, Marta notó que faltaba uno de sus amigos. Ellos pensaron que quizás se habían adentrado o se había adelantado o estaba intentando asustarlos. Pero cuando lo buscaron, no había ni rastro de él. Lo llamaron y lo buscaron por todo el hospital, pero sus amigos nunca lo encontraron y él nunca respondió. Fue como si hubiera desvanecido en el aire, tragado por las sombras de aquel hospital. Todavía, a la fecha, los vecinos de la zona cuentan que muchas noches se escuchan los pasos de aquellos que desaparecieron en ese hospital. Se escuchan puertas y las luces parpadean. Aquellos que todavía se atreven a entrar con el afán de desentrañar ese misterio, a veces no logran salir. Si pones atención, podrás escuchar algunas voces diciendo tu nombre desde el más allá, invitándote a adentrarte en los pasillos del olvido. Y es así como llegamos al final de esta noche de relatos. Les agradezco por acompañarme en este viaje por las sombras y los secretos que guarda el desierto. Recuerden, no todo lo que vemos o sentimos tiene explicación. Quizás solo sea los aparecidos de esta noche, que aún nos están observando, esperando que los recordemos. Soy la cronista nocturna y agradezco mucho tu permanencia en esta emisión. Te espero la próxima semana para que le des sentido a tu insomnio. Que descanses en paz, si puedes. Relatos del Desierto fue producido por Flor Camacho con la participación de los Voice Talent Bela Quiñones, Vero Gonsen, Carlos Trujillo y Abigail Anota. Escúchanos nuevamente el próximo jueves.